Un gran gusto tenerlos del otro lado una vez más. Les habla Ezequiel Trumper para traerles un nuevo resumen informativo con comentarios y opiniones acerca de lo que está pasando en muchos lugares del mundo. Este programa puede ser escuchado a través de nuestro canal de YouTube y también en Radio.Latino Sydney, Radio Metropolitana de Melbourne, Victoria, Radio Austral de Auckland, New Zealand y también en Radio Bay of Plenty allí en Nueva Zelanda también, Radio Universo, y en muchas otras radios comunitarias de Australia y Nueva Zelanda que sé que toman estos programas y les agradecemos por hacerlo con nuestro consentimiento. Vamos a empezar hablando por el tema de las propiedades en Australia, porque tengo un par de datos muy interesantes para compartir con todos ustedes. Ya todos ustedes saben que el precio de las propiedades en Australia es disparatadamente alto y que sigue subiendo a pesar de que nos sobra terreno y a pesar de que tenemos altas tasas de interés comparativamente con las que existían hasta hace unos años, aunque no tan altas como existían hace por lo menos 20 años. Pero lo interesante de esto es que se ha notado que mucha gente está vendiendo propiedades que compraron hace 2 o 3 años. Esto es un dato muy significativo. Generalmente, las propiedades se venden después que uno las compra en 2 o 3 años. Siempre es más de un año para evitar tener que pagar más impuestos en impuestos de los beneficios eventuales o capital gains tax. Pero lo interesante de esto es que en este caso las propiedades están siendo revendidas no porque la gente ha ganado dinero comprándolas los últimos 2 años, sino porque no puede pagar los costos de mantenimiento y los costos de hipoteca. Esa es la razón. Generalmente estos fenómenos se ven cuando las propiedades suben un 10, 15%. Eso no es el caso. Bajaron y después subieron. Pero si usted compró hace un año y medio, 2 años, no ganó plata. Y sin embargo, el número de propiedades que se ha revendido, que se compró los últimos 2 años, en Australia fue del 8.3% y hace 2 años era 6.3%. Eso parecen datos menores, pero quienes analizan la economía con un lápiz fino están tomando en cuenta que aquí la gente está demasiado apretada. Y eso de vender las propiedades en apenas 2 años está ocurriendo porque no se puede pagar la hipoteca. Y porque además de todo eso, hay otro problema. Si usted tiene departamentos en vez de casa, lo que uno paga de expensas, o strata levies, como se dice en Australia, en Estados Unidos tiene otro nombre, se llaman HOA. Pero en Australia están subiendo de en promedio en el último año entre un 15 y un 20%, mucho más por arriba de lo que es la inflación. Eso se debe a los costos de electricidad, gas, seguros, reparaciones y mantenimiento. Es mucho más alto que la inflación. Y además los dueños de departamentos están viendo cómo se les sube el costo del mantenimiento a través de la Surface, sí también al mismo tiempo que sube el costo del prepago de los préstamos hipotecarios porque subieron las tasas de interés. Si bien la inflación está al 5.6% en este momento en Australia, en Estados Unidos es del 3%, miren cuánto menos está. La gran mayoría de los componentes que conforman las expensas, como el seguro, la electricidad y la luz, están mucho más por arriba del costo de la inflación. Incluso alguna gente ha tenido que pagar cuotas extraordinarias de hasta $40,000 por unidad, porque hubo defectos en la construcción, el builder que lo construyó, el constructor se fue a la lona, no tiene recursos. Y las compañías de seguros, conscientes de esto, han aumentado el precio de las pólizas. Y hemos conocido casos de gente que ha tenido que pagar cuotas extraordinarias. Y en muchos casos, cuando uno quiere comprar o vender una propiedad, el costo de lo que son las expensas es pero muy importante que usted se fije. Usted va a comprar un departamento, sea en el barrio más caro o más pobre, siempre tiene que fijarse muchas cosas, pero una fundamentalmente es cuánto paga de expensas y segundo, qué cantidad de dinero tienen en reservas.
lo que se llama en Australia Sinking Fund, en Estados Unidos se llama Reserve Fund. ¿Cuánta plata hay ahí? Porque si llega a haber cualquier tipo de problema, se rompe un ascensor o van a saber que si no hay plata en caja, se la van a tener que pedir usted, porque no hay seguro que lo cubra por eso. De manera tal que es absolutamente imprescindible que usted haga esos estudios. Tiene que contratar a alguien que se especialice en eso y se fije exactamente que cuando uno compra está comprando lo que parece que está comprando. Es más, un estudio hecho en el 2021 en Sydney solamente mostró que el 40% de todos los edificios residenciales que se habían construido entre el 2014 y 2020 tenían serios defectos en la construcción, en materia de impermeabilidad, en temas de protección contra los incendios, temas estructurales. Por eso le recomendamos a todos que es muy importante, si usted está en el mercado, quiere comprar o vender, tiene que fijarse en esto. Si usted quiere comprar, es imprescindible. Si usted quiere vender y sabe que se le viene la noche la propiedad, véndalo. Pero, acuérdese que el comprador va a tener un abogado que va a pedir un estudio completo y pormenorizado de cómo son las finanzas en el edificio que usted va a comprar, si hay alguna cosa extraordinaria pendiente y qué es lo que puede pasar. O sea que no es que usted lo puede tapar debajo de la alfombra. Por supuesto, mientras todo esto ocurre y los costos de energía han subido brutalmente y usted tiene problemas para pagarlos y la hipoteca ha subido y la inflación ha subido y todo lo demás ha subido, los autos, todo, el gobierno sigue preocupado por el tema de los aborígenes. Pero de eso me voy a ocupar en un momento. Porque quería compartir con ustedes esto que les estoy diciendo porque es trascendental en lo que es el problema social, que es el más importante que tiene hoy Australia, que es el tema de la vivienda. Hacemos una pequeña pausa y continuamos. Mientras todo esto ocurre, el gobierno cree que usted está muy preocupado por el tema de los aborígenes y le voy a dar unas cifras interesantes. La campaña por el sí ha invertido en Facebook y en Instagram. Facebook e Instagram son dueños de la misma compañía, se llama Meta, es el mismo dueño. Han invertido casi $300,000 en el último mes para convencer a la gente que vote por el sí. La campaña del no gastó mucho menos. Es más, la campaña del sí gastó 600%, escuchó bien, 600% veces más de lo que gastó la campaña del no. Y las encuestas dan que la campaña del no está ganando. ¿Eso qué significa? Que usted puede gastar todo lo que quiera en publicidad, pero que la gente no compra pescado podrido. Para darle cifras exactas, en el último mes, la campaña del sí gastó $291,000. Y la campaña del no, muchísimo menos. Es más, 634% veces menos. Es increíble. Y han puesto avisos por todo Facebook, todo Instagram, que es lo que la gente lamentablemente lee hoy, en vez de leer otra cosa. Y además, la campaña del sí está utilizando técnicas avanzadas de publicidad, tratando de alcanzar a ciertos sectores demográficos específicos con mensajes preparados para ese sector demográfico. O sea que no gastan la plata en los medios tradicionales como Simon Herald o lo que fuese, pero el tema es que el gobierno, esta plata viene del gobierno, están gastando dinero que no es de ellos en algo que no se necesita. Más le cuento una. El otro día, el chief executive de una corporación aborigen había había organizado una serie de eventos para plantar árboles. Y había él pedido un pago personal de $2,500,000 para hacerlo. Lo echaron. Era el chief executive de una corporación aborigen. Esto pasó en Western Australia. Algo les había contado en ocasiones anteriores, pero todo esto implica que en Western Australia es imposible que gane el sí.
como es imposible que gane el sí en Queensland, y como yo tampoco creo que gane el sí en South Australia o en Tasmania. Con eso sobraría para que el no ganara. A mí me cuesta entender por qué se está haciendo todo esto y por qué se cree que la vida de los aborígenes, que son muy pocos en Australia, va a mejorar poniendo un organismo burocrático por arriba de todo lo que ya existen para conseguir lo que todos los organismos burocráticos que existían hasta el momento jamás pudieron lograr. Hacemos una pequeña pausa y continuamos. Por razones inexplicables para mí, una gran conmoción en Australia porque el gobierno de Victoria, la única decisión sensata que uno recuerda mucho tiempo, ustedes deben recordar que el premio de Victoria es el déspota del COVID, Dan Andrews, que decretó el lockdown más largo del mundo, afuera de China. Bueno, ahora tomó la decisión de que, correcta en mi opinión, de que Australia no, o en este caso Victoria, no va a ser sede de los Juegos de la Commonwealth. Y eso fue muy criticado, especialmente en Gran Bretaña, donde ya se habían comprometido a ser sede para el 2026, sino incluso por gente dentro del Partido Liberal. Salió diciendo que como Australia, uno de los países más ricos del mundo, no va a ser sede de este bodrio insoportable que son los Commonwealth Games, y que no mira a nadie fuera de Australia, Nueva Zelanda, Gran Bretaña y no sé qué otro país más debe mirar esto. Pero la cuestión es que lo canceló citando costos imposibles en un momento en que la gente realmente no tiene ni para ponerse un techo sobre la cabeza, pues no le alcanza. Incluso se está hablando de que le van a hacer un juicio, porque claro, decidió no ser sede del 2026, estamos en el medio del 2023, va a ser muy difícil. Les aclaro que este evento, que va a durar 12 días, no iba a tener lugar en Melbourne, sino en Geelong, en Bendigo, en Ballarat, en Gippsland y en Shepparton. Son ciudades pequeñas, aburridísimas además, en el medio de Victoria, y decidieron tomar esa decisión por los costos, por los costos impresionantes que esto le hubiera cocinado al Estado. Se estaba hablando que los costos se habían aumentado entre 4 y 5 mil millones de dólares, lo que parece un disparate absoluto para hacer unos juegos que realmente le importan muy, pero muy poco a la gran mayoría de la gente. Se decía que se había dicho que los juegos iban a costar más de 6 mil millones de dólares, que es un disparate total. Y Andrews tomó la decisión, en mi opinión, correcta. Recuerdan ustedes que Brisbane será sede de los Juegos Olímpicos, no Commonwealth, del 2032, pero no porque ganó una competencia difícil con otras ciudades que también se habían postulado, sino que ganó porque no se postuló nadie. Ya nadie quiere ser sede de estos bodrios costosísimos que dejan elefantes blancos y que no aportan absolutamente nada. Así que en este caso, por primera y única vez seguramente, tenemos que felicitar al Premio de Victoria en haber tomado una decisión absolutamente sensata para ver algo que realmente cada vez le importa. Es un anacronismo histórico y que no le importa prácticamente a nadie. Mientras tanto, está por empezar en Australia, en realidad empieza hoy, la Copa del Mundo en femenina. No vamos a hablar de fútbol desde el punto de vista futbolístico. No tiene ninguna importancia este torneo, en mi opinión, es un nivel muy, pero muy precario. Les recuerdo una vez las Matildas, en su preparación para los Juegos Olímpicos, donde salieron segundas, tuvieron una práctica con un equipo juvenil de 15 años de Newcastle y les hicieron 7. No se olviden nunca de eso, porque 7-0 perdieron, no 7-6. Porque eso es el nivel del fútbol femenino, ¿no? Le gustará o no le gustará. Pero en este caso hubo un gran problema para que la FIFA pudiera vender los derechos televisivos del fútbol femenino, a punto tal que las empresas más grandes de Europa no lo querían comprar y no lo iban a televisar ni en Inglaterra, ni en Alemania, ni en Italia, ni en España, porque la FIFA pedía un precio que nadie estaba dispuesto a pagar. Y por esa razón tuvieron que intervenir los propios ministros de los países involucrados, diciendo, mira, cómprenlos aunque sea el precio que les pide la FIFA, aunque sea menos, pero no podemos no mostrarlo por razones políticas. Porque habían ofrecido entre 1 y 10 millones de dólares por los derechos televisivos, comparados por los 100 y 200 millones de dólares que se habían pagado por los derechos de la Copa del Mundo de verdad. Y esto recién se resolvió hace apenas semanas, y simplemente por
una injerencia política por parte de los respectivos países. Insólitamente, la mejor oferta que había recibido la FIFA por el fútbol femenino vino de Arabia Saudita. Y los saudíes se negaron, la Asociación de Fútbol Femenino se negó a que los sauditas, que relegan a las mujeres como prácticamente una cosa, que no gozan de los mismos derechos ni por hablar que los hombres en ese país, fuera el principal sponsor del Mundial Femenino. Parecía una sátira directamente, pero eso fue lo que ocurrió. Y usted fíjese que ahora las mujeres que habían empezado pidiendo, en primer lugar, que querían igualdad de paga con los hombres, lo que es disparatado, porque ¿cómo usted puede pedir una igualdad de remuneración cuando usted no genera ni una ínfima parte de lo que genera el otro? Es simplemente querer lograr la igualdad desde la desigualdad, no cierran los números. Así todo, en Australia, cuando juegan con Irlanda, el partido inaugural en unas horas, está todo vendido en el Estadio Olímpico de Sydney. Pero en Nueva Zelanda, donde se van a jugar 29 partidos, en Australia se van a jugar 35, no consiguen vender entradas. Yo me imagino en Nueva Zelanda, un país que conozco muy bien, no podrían ni llenar la cancha ni que estuviera jugando el propio mundial masculino, porque en Nueva Zelanda el fútbol realmente no solamente no interesa, sino que hay un prurito de la gente neozelandés típico contra el fútbol. No es que no les guste, prefieren otra cosa, no les disgusta. Y eso no me lo vengan a contar, yo pasé ahí una parte muy importante de mi vida. Es así. Y no pueden vender, y no consiguen vender entradas, acuérdense que las van a terminar regalando. Además, a muchos partidos no tienen el menor atractivo deportivo. Yo no me imagino que no creo que muchos de ustedes se prendan al televisor. Además, el problema que tienen las cadenas televisivas internacionales es que justamente el torneo se juega en Australia y Nueva Zelanda, de manera tal que la gente no le conviene por la hora. Cuando sean las 3 de la tarde o las 5 de la tarde en Nueva Zelanda o en Australia, es la mitad de la noche en Europa, o muy temprano en la mañana, o la mitad de la noche en realidad. Ni hablar en América del Norte y en América del Sur, de manera tal que eligieron un muy mal lugar para televisarlo, porque claramente no, la diferencia horaria ustedes la conocen igual que la conozco yo. Esperemos que les vaya bien. Desde el punto de vista deportivo mi expectativa es nula, es cero. También hablando de fútbol, está por debutar Messi aquí, un aquelarre total. Estuvimos viendo en Fort Lauderdale, en un estadio improvisado con tribunas tubulares, donde juega el equipo de Miami. Hicieron una presentación que fue más que nada para televisión. Ese día además llovió, no saben cómo llovía la noche, yo vivo cerca de allí, muy muy cerca, y llovió como si nunca hubiera llovido. Y la gente llenó la cancha igual, se empapó, muchas de las tribunas ni siquiera están techadas. Es un estadio improvisado, ¿no? Muy pero muy chiquito. Y el espectáculo fue visto por televisión, y lo que me llamó la atención, eran todos argentinos los que transmitían, la versión en español, era una en inglés, una en español. Yo vi la versión en castellano por una cuestión de empatía. Y los promotores, los promotores que se hacían pasar de periodistas, hablaban del gran equipo del Inter Miami, de lo que iba a ser Messi con Miami, etc. El equipo de Inter Miami es un horror. No sé, Messi, no sé a quién le va a poder pasar la pelota, si es que debuta este viernes o entra al segundo tiempo. Después tiene otro partido el día 25 contra el Atlanta, que es un buen equipo de la MLS. Así que vamos a ver cómo les va. Pero por televisión, ya se los expliqué, es casi imposible, a menos que se suscriben a Apple TV. Y yo imagino que muy pocos de ustedes deben tener esa suscripción y les interesa tenerla. Hacemos una pequeña pausa y continuamos. En la Argentina continúa el proceso electoral, pero está todo muy confuso. Y en este momento, después de las elecciones en la provincia de Santa Fe, cuando ganó el candidato de Larreta, uno puede imaginar que puede llegar a haber un enfrentamiento electoral por el balotaje entre el candidato del peronismo, que es Massa, y el candidato del Juntos por el Cambio, que sería Larreta, que sería una camisa blanca por otra camisa blanca, o negra o por otra negra, es lo mismo, lo que realmente generaría una tremenda decepción. Milei ha quedado relegado en las encuestas
más allá de alguna que otra que puede darle alguna chance. La campaña mediática que hicieron en su contra es sumamente efectiva, tan deshonesta como efectiva, pero efectiva, y el hombre ha quedado relegado. Mientras tanto, en Chile el presidente Boric le dio las gracias al juez Garzón, un juez desprestigiado y destituido en España por mala praxis, por el haber detenido a Pinochet allá por 1998, usted se habrá acordado, donde estuvo detenido en Londres por orden de Garzón, y después volvió a Chile por razones humanitarias, de salud, y cuando llegó se salió caminando, casi salió corriendo el avión, y no tenía ninguna. Pero Boric le recibió hace unos días al juez Baltasar Garzón, incluso a Juan Manuel Serrat. ¿Qué diablos tiene que ver Serrat con todo esto? Un excelente cantautor, pero nada que ver con este tema, que recibieron hace unos días la medalla de conmemoración de los 50 años del golpe de Estado de mano del mismo presidente Gabriel Boric en un acto que tuvo lugar en España. Me parecía, y yo creo que es interesante, hacer un análisis de qué está pasando en Chile hoy a 50 años del golpe de Estado, un golpe de Estado que marcó muchísimas generaciones de chilenos y que incluso provocó que muchísimos de quienes nos están escuchando en este momento vivan hoy en Australia, ya que muchos chilenos fueron recibidos con los brazos abiertos para Australia en la época más negra de la dictadura militar chilena. Pero no todo es blanco y negro, y aquí quiero compartir con ustedes este informe de una compañía de televisión alemana. Escuchen porque es muy interesante. A 50 años del golpe militar en Chile, una encuesta aviva la polarización política. Más de un tercio de los ciudadanos aprueba el legado de la dictadura de Augusto Pinochet, según el último estudio del Barómetro de la Política CERC, que examina la transición chilena desde el año 1989. De acuerdo con esa encuesta, sobre una muestra de 1.000 personas, el 36% de los chilenas consultadas piensan que los militares tenían razón para dar el golpe de Estado de 1973 y que Pinochet liberó a Chile del marxismo. Un 60% lo considera un dictador. En este contexto, diputados de centroizquierda impulsarán una ley para castigar el negacionismo de los delitos de lesa humanidad de la dictadura. El 11 de septiembre del año 1973, las Fuerzas Armadas lideradas por Pinochet derrocaron al gobierno constitucional del socialista Salvador Allende. La dictadura se extendió por 17 años y dejó más de 3.200 víctimas, entre muertos y desaparecidos. Y queremos comentar los alcances de esta encuesta desde Santiago de Chile. Lo hacemos con quien ven, con la señora Marta Lagos, quien es directora de Moria, el organismo responsable de este estudio. Señora Lagos, bienvenida. Y comienzo preguntándole, en 2013 la adhesión al régimen militar en Chile era del 18%. ¿Qué sucedió en estos últimos 10 años para ver este aumento? Bueno, la adhesión a Pinochet ha sido volátil a lo largo del tiempo, ha tenido puntos altos y puntos bajos. Y lo que vemos entre el año 2013 y hoy día es su punto más alto. Este es el mejor momento de la imagen de Pinochet desde que entregó el poder en 1990. Entonces, y esto se debe mayoritariamente a la suma de las crisis. Hay una falacia retrospectiva en mirar con nostalgia esta promesa de Pinochet de orden y seguridad. Y nosotros tenemos crisis económica, crisis política, crisis migratoria, crisis social. Entonces me parece que aquí hay una desesperación o desesperanza de la población que mira hacia atrás con cierta nostalgia, algo que nunca existió. Las últimas elecciones hablan de una suerte de derechización de la sociedad chilena. ¿Cuán fuerte es la relación entre esa especie de nostalgia, la figura de Pinochet y la dictadura militar chilena, y la vindicación de su figura que hace el partido extrema derecha, republicanos? Bueno, yo creo que hay una relación muy directa porque resulta que coinciden los números. El tercio de la sociedad chilena que se manifiesta en esta encuesta, digamos, con una opinión blanda, favorable hacia Pinochet, son 5 millones de votantes, y lo que obtuvo la derecha el 7 de mayo pasado fueron 5 millones de votantes. Estos votos de la derecha no son producto de la pateadura a la política o de la protesta, solamente, sino que tienen un fuerte componente valórico autoritario detrás, que es tremendamente preocupante, porque detrás de esto hay una negación de la democracia sin que ésta sea explícita, ¿no es cierto?, al decir que se
avala la buena vista, ¿no es cierto?, de que el golpe tiene que haber sucedido y es bueno que haya sucedido porque liberó a Chile del marxismo. Entonces, la reacción autoritaria de los chilenos hoy día es tremendamente preocupante y yo creo que se debe fundamentalmente a porque nosotros hemos tenido un fracaso cultural en la instalación, hemos validado a Pinochet. Hay un partido pinochetista, hay líderes que defienden la postura de Pinochet a toda vista, y eso se ha acentuado mucho después del gobierno de Trump. Uh-huh. Trump ayudó mucho a sacar adelante o sacar afuera, ¿no es cierto?, las actitudes autoritarias que estaban más bien escondidas, que estaban un poco opacadas en el espiral del silencio. Uh-huh. Y la memoria histórica de un país no debería ser politizada, sino más bien estudiada, pero sucede en Chile y el actual gobierno va a tener que conmemorar los 50 años del golpe en medio de este ambiente de crispación. Casi la respuesta o la pregunta se responde sola, pero ¿cómo valora usted hoy la salud democrática de Chile a los 50 años del golpe? Bueno, mire, aquí hay una cosa bastante contradictoria. Por una parte está esta actitud autoritaria, ¿no es cierto? Y por otra parte, Chile es uno de los países de América Latina que tiene una estabilidad en la demanda de democracia de alrededor del 60% de la población, es decir, todo el resto, ¿no es cierto? Hasta ahí las palabras de la señora Lagos, pero con todo respeto, no con demasiado. Culparlo a Trump, a Donald J. Trump, de que los chilenos, o un grupo importante de chilenos, más del 30%, más de 5 millones de votos, hoy en día estén reivindicando, correcto o incorrectamente, no importa, la figura de Pinochet es un absurdo total. Y cuando esta mujer dice esto, uno dice, bueno, hasta acá llegué, y hasta aquí llegué yo también. Quizás la razón de que incorrectamente, en mi opinión, porque no hay nada por la cual realmente reivindicar la figura de Pinochet a esta altura del partido, por la cual la gente mira para atrás, es por el desastroso gobierno de Gabriel Boric y por el desastre en el cual Chile se envolvió desde el 2019 para acá, mucho antes de la pandemia del COVID, cuando grupos de salvajes empezaron a incendiar las estaciones de ómnibus, las estaciones de metro y demás, peleándose por un boleto escolar o lo que fuese en ese caso, que eran simplemente todas excusas para promover el desorden institucional y llevar a Chile hacia la izquierda, que no es lo que la gran mayoría de los chilenos desea, y de lo cual Pinochet en ese caso sí salvó a Chile, porque Allende era un presidente que empezó bien, quizás para algunos, pero que estaba absolutamente infiltrado y comprometido con elementos totalitarios, castristas, comunistas y soviéticos al final de su mandato, que ocurre el 11 de septiembre del 73 con los episodios que ya conocemos. Quería contarles esto simplemente para que poner esto un poco en perspectiva, ¿verdad? Otra noticia interesante y muy curiosa es que un soldado estadounidense que estaba siendo perseguido iba a ser llevado a la corte por delitos, estaba en Corea del Sur y se escapó a Corea del Norte cruzando la frontera de la región desmilitarizada, un lugar que yo una vez visité y uno puede cruzar tranquilamente caminando, pero si la cruza, le puedo asegurar que no vuelve. Y vamos a ver en qué termina esta increíble historia. El hombre estaba siendo llevado por los Estados Unidos, de vuelta a Estados Unidos, desde el aeropuerto de Corea del Sur, se escapó una vez que había hecho el check-in en el avión, se metió en una excursión turística que va hacia la frontera, que está apenas a unos 20, 30 minutos del centro de Seúl, la frontera con Corea del Norte, y allí cruzó la frontera, es una frontera artificial que existe, una línea, la cruzó, lo detuvieron y después nunca se supo más nada. Cosas que pasan, rarísimas que pasan en este mundo, mientras a Trump acaban de, una vez más, llevarlo a la corte por lo que pasó el 6 de enero del año 2021, con los disturbios que terminaron en muertes en el Congreso y demás. Y resulta bastante raro lo que está ocurriendo en Estados Unidos en tal sentido, por eso lo vamos a dejar para la próxima oportunidad. Les habló Ezequiel Trumper y será hasta la próxima.